habrán visto que en la universidad tenemos noticias, porque todos habrán visto que se decretó un paro a partir del día de mañana hasta el viernes inclusive. Así que eso implica que no va a haber clases el miércoles, el viernes y tampoco el próximo lunes porque es feriado. O sea que nos vamos a reencontrar recién. De repente, Alicia, después te pido que lo pongas en el chat, por las que entran más tarde. Nos vamos a reencontrar recién el miércoles de la semana próxima. La clase inclusive ante tribunal que tenía previsto este miércoles, Alicia, pobre, va a pasar para el otro miércoles, para dentro de más de 10 días. No, yo no sé si ustedes tienen una red de WhatsApp, pero si lo tienen, Sí, pero tenemos, sí. Ahí va, entonces les pido que avisen al resto de los alumnos que se suspenden las clases y retomamos el miércoles, Alicia, 12, ¿no? El miércoles 12. Avisen ahí a los muchachos que retomamos recién el miércoles 12 de octubre. Salvo que haya un cambio, que bueno, todos nos vamos a enterar porque ustedes también van a tener obviamente noticias de la universidad, de la facultad. Pero como está planteado el tema parece bastante difícil. Así que, bueno, con suerte nos vamos a reencontrar el miércoles 12 de octubre. Y bueno, de lo contrario, sí, acá alguien, Andrea me pone que lo vamos a comunicar por EVA. Sí, lo vamos a hacer, pero vieron que a veces es más rápido las comunicaciones que hacen ustedes por WhatsApp que las comunicaciones que hacemos nosotros. Que lo que hace, ¿no? Pero en el caso nuestro hemos resuelto no dar clase el miércoles ni el viernes, el lunes es feriado, así que en principio nos reencontramos el próximo miércoles. Yamila. Es cierto lo que usted dice de los grupos, creo que desde el viernes, sábado están con la ansiedad al tope y con esto de que no sabemos, que algunos dicen que dan clases igual y todo eso, es bastante caótico. Pero cuando se es claro desde el arranque, se agradece. Ahí está, ahí está. Una consulta, profe. Van a tener opciones de todo tipo. Bueno, como muy bien dice Yamila, recibirán de cada materia que ustedes tienen una comunicación que no necesariamente es coincidente con esta. Pero bueno, naturalmente lo que son clases presenciales van a estar suspendidas porque acabo de ver una resolución de que va a estar cerrada la facultad. O sea que lo que es clases presenciales no van a tener de acá hasta el miércoles, hasta el martes siguiente seguro, presencial no, pero a veces por Zoom algunos pueden o no seguir trabajando. Yo no sé si va a bloquear el Zoom la universidad, pero bueno, eso es un tema que no tenemos nada que ver. Cada uno va a resolverlo de manera libre, porque en esto hay libertad de cátedra. Federico, contame. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Una consulta. Las clases con usted, sin perjuicio de todo este tema de la huelga, ¿puede ser que terminen antes de la fecha estipulada por día? Porque la clase 35 da mucho antes. Sí, ahora olvídate, ya no va a dar antes. Ahora vas a tener que hacer recalculando. Ahora cambió, sí. ¿Y ahora? Buenas. Una consulta, dado que el parcial creo que era la clase 28, por ahí, ¿entonces va a seguir postergando o usted va a dejar algún material para que vayamos adelantando? No. Las clases las vamos a dar como están pautadas, o sea que el parcial va a seguir siendo en la clase 28 y salvo que esto se estire mucho y bueno, haya que reprogramar. Pero si no, como muy bien dijo recién Federico, que siempre está muy atento, como siempre dejamos un colchón de días para prever estas cosas que siempre suceden, porque siempre hay feriados o hay atrasos en las clases que damos, en fin, hay mil imponderables.
simplemente vamos a correr el día, pero no vamos a dejar clases por dadas. No les voy a decir, mire, esto léanlo y lo damos por dado, salvo que después haya un atraso más grande. No sé, imaginémonos que esto dure un mes. Bueno, ahí toda la facultad va a tener que hacer un recalculando, como dice a veces la máquina, ¿no? Cuando el GPS. Pero no, esperemos que no pase eso. Esperemos que no pase eso. Gracias. Bueno, entonces vamos a dar la clase de hoy con la advertencia esa de que no vamos a tener entonces charla esta semana, ni tampoco los voy a sacrificar en temas. Es decir, no le voy a decir léanlo en tal lugar y lo damos como dado ya el tema, como analizado ya el tema. Entonces, les decía, vamos a dar en la clase de hoy el tema de la protección de la libertad sindical. Ustedes en las clases anteriores estudiaron la libertad sindical, el contenido de la libertad sindical, es decir, vieron el derecho de asociación, el derecho a crear los sindicatos previsto básicamente en el convenio 87 de la OIT, como norma fundante, como norma más importante en nuestro país. Muchas preguntas del parcial próximo van a estar vinculadas justamente a eso, ¿verdad? Al tema de la libertad sindical y el convenio 87. Hoy vamos a ver la protección de esa libertad. O sea, por un lado tenemos la libertad con su contenido. Ya recuerdan que esa libertad que ahora vamos a ver tiene un aspecto individual y un aspecto colectivo, y después hay una protección. Hoy vamos a ver la protección en su aspecto genérico, en su aspecto teórico, y la próxima clase, que va a ser entonces dentro de 10 días, Alicia les va a explicar el contenido de la ley uruguaya de fuero sindical. Hoy vamos a ver el aspecto teórico, no vamos a ver qué es lo que dice la ley, sino vamos a ver la teoría, vamos a ver un poco los aspectos generales de la protección. Ahí ustedes tienen en la pantalla algunos de los millones de libros que hay sobre este tema, porque esta es una cuestión sobre la que se ha escrito muchísimo, ¿no? El libro más importante es el de Hermida, que se llama La protección contra los actos antisindicales, que es un libro antiguo, pero que para esta parte del curso sirve, para esta parte, o sea, para esta clase de hoy, que es teórica, sirve. Es un libro de Fundación de Cultura, de un formato chico, un formato de bolsillo, los libros chiquitos, que se llama Protección contra los actos antisindicales. Hermida tiene un libro que es Sindicatos en libertad sindical, que refiere a cuál es el contenido y qué significa la libertad sindical, y tiene otro sobre la protección de esa libertad. Otro libro es de Osvaldo Mantero. Osvaldo Mantero fue el coordinador de ese libro, después tiene adentro varios trabajos, también es de Fundación de Cultura, que se llama Protección y Promoción de la Libertad Sindical. Es un libro del año 2007, que específicamente refiere a la ley que vamos a estudiar la próxima clase, pero también tiene algunos trabajos que son teóricos, como un trabajo de Sartu y un trabajo del propio Osvaldo Mantero, que refiere con carácter general al tema de cómo está organizada la protección desde el punto de vista teórico. También lo puede leer en PLA, en el tomo 4, volumen 1. La parte de la clase próxima, ahí sí PLA está desactualizado porque el libro es anterior a la ley de fuero sindical, que es del año 2006. Pero el curso sí trata en su primera parte el aspecto que vamos a ver hoy, que es cómo está diseñada desde el punto de vista teórico-conceptual el tema de la protección de los sindicalistas, la protección de la actividad sindical, de los sindicalistas y de los sindicatos. Más actualizado es el libro de Juan Raso, Derecho del Trabajo, tomo 4, que es un tomo del año pasado, y ahí en el tomo 4, ahí sí tienen la parte teórica y después tienen la parte que va a dar Alicia. Otro libro es El Derecho Sindical de Osvaldo Mantero. Este de Osvaldo Mantero es un libro sobre toda la parte de derecho colectivo. O sea, abarca libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Abarca toda la parte toda la parte 2, la parte 3, la parte 2 del programa, la bolilla 2 del programa. Y bueno, incluye la parte esta que estamos viendo.
está subido a la página EVA un breve artículo de un español, de Ojeda Vilés, de un libro que se llama Derecho Sindical. Eso es para ver un poco el derecho comparado, y lo mismo van a encontrar en la página EVA una fotocopia de otro español, de Antonio Bailos, que refiere a la misma temática, y de un peruano, Alfredo Villavicencio, de un libro que se llama La regulación de la libertad sindical, publicada en nuestro país por Fundación de Cultura. O sea que tienen muchísimo material. Esto es solo un 3% de todo lo que hay. O sea, este es un tema donde ustedes en cualquier biblioteca, de cualquier abogado, siempre van a encontrar algo sobre el tema de fuero sindical. Que, como se podrá imaginar usted, la palabra fuero refiere a una protección, a un paraguas que se genera para esa libertad. Solo para repasar y tener en cuenta de lo que vamos a hablar hoy, justamente la protección refiere a ese contenido que ustedes vieron las dos clases pasadas, que es un contenido individual y un contenido colectivo. Es decir, recuerdan ustedes que la libertad sindical, groseramente, podría decir uno que es el derecho a crear sindicatos, el derecho a fundar sindicatos, el derecho a organizar sindicatos, el derecho a unirse, el derecho de asociarse con otros. Ese derecho, recuerdan ustedes, que es de los trabajadores en sentido amplio, porque incluye públicos y privados, y que recuerdan que los únicos que están excluidos en nuestro país son los militares, la única categoría de funcionario o empleado que está, porque inclusive hasta los propios policías tienen derecho, a una ley orgánica policial que en nuestro país, el año 2015, si mal no recuerdo, 2014 por ahí, que les permite a los policías crear, a los bomberos y los policías crear sindicatos. Entonces los únicos excluidos en nuestro Uruguay, en nuestro país, son los militares. Los militares no pueden crear sindicatos, pero después los pueden crear los funcionarios del Ministerio de Ganadería, los funcionarios de una empresa rural, o sea, los trabajadores rurales, las trabajadoras domésticas, los pasantes, los becarios, todos los del ferrocarril, los del correo, o los de una industria, o los de McDonald's, o los de Amazon. Todos los trabajadores en nuestro país, afortunadamente, tienen derecho a crear sindicatos, cualquiera sea el vínculo de empleo que tienen. ¿Recuerdan? Zafrales, transitorios, permanentes, hombres, mujeres, perdón, nacionales, inmigrantes, altos, bajos, gordos, flacos, todos tienen derecho a crear organizaciones, porque recuerdan que el convenio dice los trabajadores sin ninguna distinción. Los trabajadores sin ninguna distinción, pero la distinción está autorizada en el artículo 9 del convenio de la OIT, cuando dice que los militares y los policías pueden ser excluidos, y nuestra ley optó por excluir solamente a los militares, pero darle ese derecho a los bomberos y darle también ese derecho a los policías. O sea que los policías pueden hacer sindicatos, los bomberos pueden hacer sindicatos, y todo el resto de los trabajadores públicos, privados, etcétera, etcétera. Inclusive recuerden que pueden crear organizaciones sindicales, hasta los jueces también, ¿no? Para que vean la extensión que tiene esta libertad. Bien, eso es la libertad. Ahora, a su vez recuerden ustedes que los gremios, los sindicatos de públicos y privados también pueden crear a su vez gremios superiores, o sea, organizaciones superiores. Las federaciones, las confederaciones, y hasta pueden afiliarse a los sindicatos a nivel internacional. Y también nuestro sistema protege no solamente el derecho a afiliarse o el derecho a crear un sindicato, sino también protege el derecho a desafiliarse del sindicato. Digo, no, mire, ahora los docentes hacen huelga, que yo no quiero estar más en este gremio, yo no me sirve, si quiero me puedo desafiliar. Y por supuesto también tengo derecho a no afiliarme. O sea, nadie me puede venir a decir, no, mire, usted está obligado para trabajar, no sé, imagínense en el puerto, o para trabajar imagínense en un buque pesquero, o para trabajar en el Ministerio de Vivienda. Nadie me puede decir, no, usted está obligado a afiliarse. O sea, ni uno está obligado a afiliarse, no tiene derecho a desafiliarse, y a su vez tiene derecho a crear el sindicato. Nuestro sistema además tiene esa particularidad que se explicó en las clases anteriores, es que por ahora, tampoco hay obligación de que los sindicatos se inscriban en ningún registro. O sea, en nuestro país los sindicatos, si quieren, al día de hoy pueden hacer un trámite entre el Ministerio de Educación y Cultura para inscribirse como sindicato, pero eso es libre, lo hace el que quiere, hay muchos que lo hacen, muchos sindicatos lo hacen, otros no. O sea, en nuestro país no hay una obligación de tramitar una personería, digamos.
no hay una obligación de tramitar una personería. Algunos sindicatos, por un ejemplo, AEBU, o sea, empleados bancarios, por poner un ejemplo, el sindicato de la construcción, el SUNCA, hay muchos sindicatos que optan por hacer el trámite ante el Ministerio de Educación y Cultura y obtienen un reconocimiento como lo que se llama una personería civil, para poder comprar, vender, alquilar, contratar personal, tener una colonia de vacaciones, un camping, etc. Otros prefieren no tramitar ninguna personería, con lo cual, por ejemplo, si manejan dinero, ese dinero no pueden ponerlo en una cuenta bancaria. La cuenta bancaria va a tener que estar a nombre del presidente del sindicato o del secretario del sindicato, pero no tener una personería reconocida por el Estado, no va a poder, por ejemplo, comprar un inmueble, alquilar un inmueble, hacer ese tipo de negocios de la vida civil. Eso digo que por ahora porque hay un proyecto de ley que tiene media sanción, que en ese caso no establece tampoco la obligatoriedad del proyecto de ley. Lo que dice es que los sindicatos, si quieren, pueden inscribirse ante el Ministerio de Trabajo, un trámite muy sencillo que está previsto en ese proyecto de ley que seguramente va a salir en los próximos meses, ¿verdad? Y lo que cambiaría no es que el sindicato tiene una obligación, sino que hay un trámite muy sencillito, muy rápido, pocos días, para ser reconocido por el Ministerio de Trabajo, y eso le otorgaría personería para llevar adelante no solo actividades como la negociación colectiva y la huelga, sino también para poder arrendar, comprar, poner un camping, poner una cuenta bancaria, contratar personal, etcétera, etcétera. Bien. Esta libertad de crear un sindicato o de afiliarme a un sindicato está demostrado empíricamente, como dice ahí la placa, que muchas veces las personas que crean un sindicato o que se afilian a un sindicato o que desarrollan después una actividad gremial, le hacen los representantes, los dirigentes, los delegados gremiales, muchas veces sufren persecución o sufren actos que pueden ser de lo que se llama discriminación sindical, actos antisindicales. Como pueden ser, más claro de todo, puede ser un despido por crear un sindicato, o puede ser también a veces una rebaja de sueldo, un cambio de lugar de trabajo, un cambio de horario, una sanción inmotivada. O sea, muchas veces pueden haber actos de represalia, lo que se llaman actos de represalia, por haber creado un sindicato, o por formar parte de un sindicato, o por ser dirigente de un sindicato, etc. Esto pasa tanto en el sector público como en el sector privado, acá y en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo. Entonces, esta es una libertad que requiere de un mecanismo de protección. Porque, reitero, está comprobado que, a ver, si alguno de ustedes se afilia a Defensor, a Danubio, a Nacional, a Peñarol, de repente si justo en la familia que uno vive es de otro cuadro, le dirán, che, qué horrible, no sé qué, por hoy no te damos la comida. Pero no va a pasar de eso. Pero de repente si uno trabaja en una empresa, una oficina pública, y se afilia o crea un sindicato, a veces se generan rispideces, a veces se generan discusiones con otros compañeros que no quieren crear un sindicato, o con los jefes, o con los encargados, o bueno, si es una empresa, con los dueños de la empresa. Entonces, ahí es donde aparece un mecanismo de protección que vamos a ver que está regulado a nivel internacional y que después está regulado a nivel nacional. Estos autores españoles que ustedes tienen ahí en la pantalla, Valverde, Rodríguez Añudo y García Murcia, dicen en su libro, el libro se llama Derecho del Trabajo, dicen, teniendo en cuenta que la actividad de representación de los trabajadores comporta a menudo la adopción de posiciones contrapuestas a las del titular de la empresa o del Estado, numerosos ordenamientos jurídicos han optado por dispensar una protección específica a la esfera laboral del representante, que la defienda frente a eventuales utilizaciones desviadas de los poderes empresariales que se ciernen sobre él. Es decir, el poder de organización, el poder de dirección, el poder de control, el poder disciplinario, etc. Entonces, en casi todos los países del mundo serios, organizan alguna forma de protección de dirigente sindical o representante sindical, así como también de las personas que fueran fundadoras del gremio, y también a veces de los propios afiliados del sindicato. Esa protección es, por un lado, como dice ahí la placa, es frente al Estado y también es frente al empleador. Frente al Estado es
más que nada una protección que, como dice ahí en la placa, refiere más bien a que los gobiernos, cuando regulan esta cuestión de la libertad sindical, no deben poner obstáculos o restricciones al ejercicio de la libertad sindical. Es decir, acá más que nada se refiere a, imagínense ustedes una ley que dijese, para crear un sindicato debe contar con la conformidad del 99% de los empleados de la empresa. Seguramente no va a haber nunca un sindicato. Es muy difícil que se pongan de acuerdo el 99% para crear un sindicato. Entonces, a esa esfera es cuando se refiere este autor, Villavicencio, este peruano, cuando dice que, vamos a ver ahora, el convenio 87 y el convenio 98 de la OIT, pero sobre todo el convenio 98, que refiere a la protección, el convenio 98 de la OIT, que refiere a la protección, refiere a eso, o sea, el Estado, a través de la regulación del derecho de asociación, no establezca requisitos, condiciones que en definitiva haga imposible crear un sindicato o ejercer la libertad sindical, ejercer la actividad sindical. Y la protección más importante, como dice ahí, la positiva. La positiva es los mecanismos que ahora vamos a estudiar, instrumentos de protección frente a cualquier tipo de acto de injerencia, cualquier acto de discriminación, cualquier acto de represalia, cualquier acto que busque tratar de discriminar al trabajador por su condición de sindicalista. Entonces, ahí aparece, y acá entramos en el tema importante de la clase de hoy, cuando estamos hablando de la protección, a ver, hay dos esferas de protección. Una esfera de protección es del sindicato, y hay una segunda esfera de protección que es del trabajador individualmente considerado. Hay dos esferas de protección. Una, la del propio sindicato, y otra es la esfera de protección del trabajador. Vamos a ver ahora que el convenio 98 de la OIT dice que hay que proteger las dos cosas. Hay que proteger al sindicato de cualquier acto de discriminación que pueda hacer el Estado o que pueda hacer el empleador, y también hay que instrumentar mecanismos, regular mecanismos de protección del trabajador. En general, los más importantes son estos últimos. La protección del trabajador, la del dirigente, la del delegado, porque es el que normalmente es más fácil de discriminar o es más fácil de generar un perjuicio. Imagínense que alguien sale presidente del sindicato y la empresa en represalia le dice, bueno, perfecto, Yamila, usted fue nombrada presidenta de acá de la clase de ustedes, perfecto, a partir de mañana usted va a ser trasladada a la sucursal de Artigas. No, pero yo vivo en Montevideo, mire, usted ahora ya le pusimos allá, tengo una sucursal, vaya a Artigas. ¿Y por qué me manda a Artigas? Y bueno, ¿sabe por qué? Porque como usted es la presidenta del sindicato, la mandamos para ahí. Entonces, normalmente lo más fácil es agredir o generar una discriminación o una lesión, digamos, en el empleo. No es tan fácil hacerlo respecto de la organización, pero vamos a ver después que hay ejemplos de ambos casos. Lo que quiero decir con esto es que la esfera de protección más importante es la esfera individual, lo que no significa que también no haya mecanismos de protección de la organización. Pero en general la protección más importante es la del trabajador. Y la protección individual se logra por dos vías. Una, a través de lo que se llaman las facilidades y prerrogativas. Las facilidades y prerrogativas. ¿Qué son las facilidades y prerrogativas? Bueno, son aquellas medidas que tratan de, justamente, de incentivar, promover o como dice el nombre, facilitar el desarrollo de la actividad sindical. Porque, a ver, ¿un sindicato para qué se crea? Entonces, lo hemos visto, el sindicato se crea para negociar con el empleador. Y para defender los intereses de los trabajadores. Sí, yo le aplico a Yamila una sanción, le digo, mire, usted está 15 días suspendido. ¿Por qué? Porque hoy llegué tarde. No, pero es la primera vez, 15 días. Como a la delegada le pongo 15 días de suspensión. Bueno, entonces, seguramente ahí va a aparecer el sindicato a protegerla a ella, a tratar de generar una acción, ¿verdad? Entonces, claro, para que haya una verdadera protección, como yo le decía, los sindicatos se crean para negociar, y para negociar los sindicatos tienen que desarrollar una serie de acciones, como por ejemplo tienen que reunirse entre ustedes, ¿verdad? Hacer asambleas, tienen que a veces
poder, por ejemplo, contar con recursos económicos, y para eso entonces es necesario que los trabajadores aporten un porcentaje de su sueldo. Entonces para eso aparece el mecanismo que se llama de retención de las horas sindicales. Otro mecanismo que es bastante conocido hoy día es la utilización de horas libres para que los delegados sindicales puedan ir al Ministerio de Trabajo o puedan ir a reuniones sindicales. O sea, hay una serie de medidas que lo que buscan, más que proteger frente a agresiones, lo que buscan es facilitar que los dirigentes sindicales o representantes sindicales puedan desarrollar acción sindical durante el horario de trabajo o inclusive fuera del horario de trabajo. Y después hay, ya te doy la mano, Manuel, después de eso hay, además de facilidades y prerrogativas, lo que buscan es, reitero, es hacer más sencilla la actividad sindical o promover la actividad sindical o como dice la palabra, facilitar a que los dirigentes puedan realizar la actividad sindical. Hay después medidas que son, vamos a ver, la parte más dura, la parte más importante, la parte central, que se llama el núcleo duro, que es una especie de paraguas protector que se le genera al dirigente o activista sindical, para que ante cualquier medida de presunta agresión, cambio de horario, rebaja salarial, rebaja de categoría, cambio de sucursal, despido, etcétera, etcétera, frente a cualquier medida que pueda agredir su empleo o perjudicarlo en el empleo, ahí aparece entonces un mecanismo que vamos a ver de defensa para que el trabajador pueda justamente adoptar medidas de protección. Me pedía la palabra recién Manuel. Adelante, Manuel. Profe, no le quiero sacar mucho tiempo, así no le corto la clase. Pero no, hoy por hoy lo que es el delegado sindical, digamos, está, digamos, bien protegido de cierta manera, digo, los representantes, digamos, del delegado sindical, digo, porque tienen, si bien representan a los trabajadores, en lo que es el ámbito laboral, están bien protegidos, digo, por así decirlo, ya sea con horas libres y demás en la jornada de trabajo, si tienen reuniones y demás, digo. Y en el caso, usted decía lo que es la parte de la persecución, sí, hoy por hoy me parece que no sé hasta dónde, porque sinceramente está bastante avanzado eso. Digamos que hoy por hoy para despedir de cierta manera a un trabajador que sea delegado sindical, es más difícil. Es el último, de cierta manera, que tratan de tocar, digamos, las empresas y demás, digo, por la fuerza y el peso que tiene en cuanto en el ámbito laboral. Exactamente. Exactamente como dice Manuel, y eso es porque hay un mecanismo, vamos a ver, la clase próxima, un mecanismo de una ley que se aprobó en el año 2006, que justamente tiende hacia lo que dice Manuel, a darle facilidades para tener horas libres, para desarrollar actividad sindical, para que puedan poner una cartelera, para que pueda el delegado moverse dentro del local y hablar con sus compañeros, con sus pares, para que puedan recaudar la cuota sindical, y la empresa entonces tiene que descontarle a los afiliados, que voluntariamente lo aceptan, un porcentaje para vertirlo a la cuenta bancaria del sindicato, para que el sindicato tenga recursos. O sea, hoy hay una serie de mecanismos, como muy bien apunta Manuel, para proteger al delegado sindical. Pero hoy no quiero entrar en la ley porque si no le voy a sacar la clase a Alicia, que justamente su clase ante el tribunal va a ser sobre la ley. Hoy estamos en el marco teórico, y el marco teórico, reitero, acá no estoy hablando de la ley uruguaya, sino la teoría, para después que ustedes entiendan la ley cuando vean la clase con Alicia dentro de 10 días, lástima que se va a discontinuar y no se van a acordar de nada, pero bueno. El mecanismo de protección teórico lo que dice es que pueden haber mecanismos preventivos, reparadores, sancionadores o procesales. ¿Cuáles son los mecanismos preventivos? Son aquellos que lo que buscan es tratar de evitar que se produzca un perjuicio en el empleo del delegado sindical. Típicamente ese mecanismo es el que existe en muchos países cuando la mayoría, les diría yo, como es el caso de Argentina, el caso de Brasil, Chile, Perú, Colombia, la mayoría de los países tienen mecanismos que para despedir a un delegado sindical primero hay que pedir una autorización o al Ministerio de Trabajo o pedir una autorización a la justicia laboral. Eso no existe en Uruguay. En Uruguay no existe ese mecanismo. O sea,
Yo puedo despedir a un dirigente y después ustedes van a ver en la clase próxima que después que está despedido, si el dirigente impugna esa solución, dice, no, mire, me echaron, pero yo no le pedí una piña a un compañero, ese fue otro. Vieron mal las cámaras, el que pegó fue otro, no fui yo. Se equivocó el VAR. Ahí en realidad fue otro el que pegó un golpe de puño. Bueno, bárbaro. Ahí en ese caso, entonces, hay un mecanismo para judicialmente anular esa resolución. El mecanismo preventivo, reitero, es cuando antes de que el empleador o el Estado, con sus funcionarios públicos, adopte una medida que pueda eventualmente perjudicar el empleo a un dirigente sindical o representante sindical, pedir una autorización a una oficina, como es el Ministro de Trabajo o la Justicia Laboral. Eso no existe en Uruguay, pero hay en muchos países. Entonces, pero bueno, dice Hermida en su libro, estos mecanismos se utilizan a veces como una forma de prevenir de que hayan actos antisindicales. Digo, no, mire, algo así como decirle, mire, señor juez, Manuel, fíjense, no sé, oficial albañil en la empresa, lo vimos que estaba tomando vino en horas de trabajo, así que le vamos a aplicar 10 días de suspensión, pero mire que él es el presidente del sindicato. ¿Cómo funcionaría eso preventivamente? Habría que ir ante un juez, mostrarle las cámaras, mostrar las fotos, sus 3 compañeros, y el juez dice, sí, está bien, estoy convencido, y lo vi a Manuel que estaba tomando whisky en horario de trabajo. Le puede aplicar los 10 días de suspensión. No es como funciona así en el régimen uruguayo, reitero, los teóricos, en algunos países no es el caso de Uruguay. Perdón, Manuel, por ponerte como ejemplo, pero simplemente como fuiste el último que hablaste, te tomé a ti como ejemplo. Mecanismos reparadores. Estos son los que existen en todas partes del mundo. Esto es lo que existe en todas partes del mundo y también en Uruguay, lo van a estudiar ustedes, que es simplemente cuando hay una medida empresarial o de una oficina pública que se comprueba que fue con la intención de perjudicar al dirigente por su actividad sindical, y acá viene la palabra que agregué, por su actividad sindical, en ese caso, ahí es que se anula esa decisión, ¿verdad? En ese caso se anula esa decisión. Típicamente, adelantó un poco Manuel, es el ejemplo de si despiden a un dirigente sindical por la causa de ser dirigente sindical, bueno, y el juez entiende de que hay elementos como para concluir de que la empresa en realidad actuó de manera discriminatoria, o sea, no es que lo despidió porque él robó, no es que lo despidió porque estaba tomando alcohol, no es que lo despidió porque acosó a otro compañero, sino que, o no sé, o le pegó un golpe de puño a un encargado, sino que es simplemente, por lo que decía Manuel, en general siempre, hoy día las empresas se cuidan de que el último despedirse al delegado, porque justamente en el único caso que en nuestro país está prevista la posibilidad de anular un despido es el caso, como decía Manuel, del dirigente sindical. Pero entonces, el mecanismo reparador sería eso, sería anular la medida, no solo el despido. Vamos a ver después que en general las leyes también permiten anular otras medidas discriminatorias diferentes del despido. Una rebaja de sueldo. Yo le digo a Manuel, no, mire, lo eligieron presidente del sindicato y un mes después le bajan un 20% del sueldo solo a él. Claro, se lo bajan a todo el mundo porque la empresa está quebrada, ahí no es discriminatorio. Recuerden que estamos hablando de discriminaciones cuando se adopta una medida de manera arbitraria e injustificada por causa de una causa prohibida. La causa prohibida es, bueno, le bajé el sueldo porque él es musulmán, le bajé el sueldo porque él es hombre, y yo no quiero hombres en mi empresa, entonces le bajo el sueldo. No quiero él porque es inmigrante, y no quiero inmigrantes. O sea, cuando hay una causa discriminatoria, recuerden que es por razones de nacionalidad, de orientación sexual, de sexo, y una de ellas es la sindical. Una de ellas es la sindical. Una de ellas es la sindical, ¿verdad? Entonces, cuando una empresa adopta una medida perjudicial, que puede ser, reitero, no solamente el despido, bajar un sueldo, cambiar un local, cambiar un turno de trabajo. Él siempre trabajó de mañana. Y ahora, como salió representante sindical, le digo, bueno, ahora vas a venir de noche. No, pero yo de noche no puedo, tengo que cuidar a mis hijos. Ah, bueno, sí, pero vení de noche. ¿Y por qué motivo? Y bueno, la empresa nunca le va a decir que es porque ganó las elecciones. Pero bueno, justamente, si el juez se convence que eso fue porque ganó las elecciones, va a tomar una anulación, va a declarar una anulación de la medida. O sea que el mecanismo reparador es dejar sin efecto la medida empresarial o estatal
que fue discriminatoria. Y yo siempre agrego estatal porque, miren que esto, vamos a ver, después se aplica a los públicos y los privados. O sea que, y hay casos donde de repente sancionan, le ponen el traslado de un ministerio a otro, le dicen, no, mira, usted lo mando, un caso, recuerdo, lo mando del Ministerio de Trabajo a un ministerio, no me acuerdo, fue de Vivienda. Y después la Corte se convenció y dijo, no, mire, esta mujer la sacaron de acá, una abogada, la sacaron de acá porque yo entiendo de que usted, la Corte entendió de que era porque había creado un gremio, había creado un sindicato en el Ministerio de Trabajo. Valga la paradoja, ¿no? Pero fue así. Le habían trasladado del lugar porque la Corte entendió que había sido como perjuicio. Le habían trasladado del ministerio a otro y bueno, anularon la medida y tuvo que volver al Ministerio de Trabajo. O sea que esto no es solo para los privados, también es, perdón, sí, está bien, no es solo para los privados, también es para los públicos. Mecanismos sancionadores, esos son cuando, obviamente, nuestra normativa lo que establece es que cuando hay una denuncia de discriminación ante la inspección del trabajo, donde trabaja Cecilia Tuño, ahí, si la inspección, después de hacer un expediente, una investigación, entiende de que efectivamente hubo una discriminación, además de que el juez pueda ordenar la nulidad de la medida, también puede imponerse multas por parte del Ministerio. Todos los años se aplican multas a muchas empresas por entender que cambiaron un horario a un funcionario porque se afilió, o porque lo fue despedido discriminatoriamente, o porque, no sé, le cambiaron el lugar, como yo decía, le dijeron, no, ahora vaya a trabajar en Rivera. O sea que está previsto en nuestra legislación como una falta muy grave, una de las sanciones más altas es la discriminación, incluyendo la sindical. O sea, si uno, por ejemplo, no sé, imagínense que no hace el comunicado de licencia, ¿no? Entonces las licencias son verbales en la empresa. Bueno, eso es el ministerio seguramente ni les va a multar, o al sumo le va a poner 10 UR de multa. O si viene un inspector y le dice, no, mira, acá no funciona el agua, o no hay lockers, o no sé, no hay comedor, o mire, hay pocos baños y hay 500 funcionarios en un solo baño, hay que poner otro baño. En general, en esas cosas no se multan, no se ponen 10 UR. O 20, o sea, pero la más alta de todas las multas es justamente por represión sindical. Entonces, ahí cuando hablamos de mecanismos sancionadores son las multas del Ministerio de Trabajo, las multas de la Inspección del Trabajo. Y después hay mecanismos procesales, porque esto depende de cada país. Vamos a ver que en nuestro país también hay mecanismos procesales en el sentido de son beneficios que establece la legislación procesal para proteger al sindicalista. Una de esas medidas típicas es establecer procesos abreviados cuando se trata de analizar medidas antisindicales. En nuestro país, justamente vamos a ver después que el procedimiento, cuando hay una denuncia por un juicio por fuero sindical, ahí hay un mecanismo abreviado que es como si fuera la acción de amparo. Ustedes ya estudiaron la acción de amparo, una idea tienen ya la acción de amparo, saben que es un proceso muy abreviado, muy cortito, que dura, en teoría, 10, 15 días, y bueno, en general en materia laboral es así. Dura muy pocos días, ¿verdad? No sé, si yo despido a Yamila, y Yamila dice, no, mire, me despidieron mal, yo en realidad soy dirigente, voy todos los días a trabajar, no falto nunca, no hay ningún motivo para que me despidan, y pide la anulación de ese despido, el procedimiento es muy rápido. Es un procedimiento que tiene una estructura que es la del amparo. Pero hay otras formas también de procesales, como dice ahí la placa, la inversión probatoria. La inversión probatoria significa, es el empleador el que tiene que probar por qué lo despidió. Es el empleador el que tiene que probar por qué lo despidió. Ustedes están estudiando procesales. Como ustedes saben, el procesal lo van a estudiar más adelante, con más detalle, creo que es el año que viene, van a ver que en la prueba, pero ya se lo pueden imaginar, en la prueba siempre tiene que hacer prueba el que alega algo. Si yo digo, no, Alicia me pisó, yo iba en bicicleta y Alicia me embistió, yo tengo que probar que ella me embistió. O sea, el demandante tiene que probar las cosas que dice. No, mire, en mi casa hay humedades y vienen de arriba. Yo tengo que probar que las humedades vienen de arriba. O sea, siempre el demandante tiene que probar. En estos casos sindicales, las leyes en general acá y en todas partes del mundo invierten la prueba, vamos a decir así. Para que se entienda, invierte no el demandante, sino es el demandado el que tiene que probar el motivo por el que adoptó la medida. Si yo sanciono, tengo que demostrar porque si yo le apliqué a ella 15 días, voy a tener que demostrar por qué apliqué 15 días. Y demostrar que no fue porque es sindicalista, sino que es porque, mire, acá tengo el registro, mire, este mes no llegó nunca en hora, todos los días llegó tarde.
O mire, acá tengo una cámara en la que ya encontramos que ella estaba tomando vino en hora de trabajo. O acá tengo una cámara en la cual, mire, vimos que agarró una botella de alcohol y creó una bomba molotov y prendió fuego a la fábrica. No sé, cosas así por el estilo. Federico, tú querías decir algo. Sí, no, iba a hablar sobre la inversión de la carga de la prueba. Y además, no, comentar que en realidad no solo es para el caso específico de lo relativo sino que se extienda a todo el ámbito de la. Como siempre, Federico, los mejores aportes. Como dice Federico, en nuestra ley, esto no es así en todo el mundo, en nuestra ley, vieron que yo estoy hablando siempre de el dirigente, el delegado, el representante. Ustedes van a estudiar después con Alicia que nuestro país optó por un concepto amplio de protección sindical que incluye no solamente la del dirigente o representante o delegado, sino también la de cualquier afiliado sindical. La de cualquier afiliado sindical. Y justamente lo que dice Federico, muy inteligentemente, que demuestra que siempre está atento y estudiando, en esta placa que ustedes tienen ahí, aparece un poco esa idea que maneja Federico de lo que se llama la universalidad subjetiva. Es decir, cuando ustedes lean Hermida, van a ver que plantea que en la teoría uno puede proteger solamente a los delegados o representantes. Y decir, bueno, todo el resto no entra en este régimen de protección. O puede decir cualquier afiliado del sindicato queda incluido en el régimen de protección. ¿Qué diferencia hay? Y bueno, es muy importante. Una cosa es que yo proteja solamente a los que están en la nómina de los que ganaron las elecciones, ¿no? Presidente, secretario, Otra cosa es que a todos los delegados, a todos los afiliados, perdón, que de repente son 80, 100, quedan dentro de ese régimen de protección que estoy mencionando. En general, en la mayor parte del mundo, las leyes tienden a proteger solamente a los delegados y representantes, ¿no? En otros países optan por una solución intermedia, es decir, bueno, hay un fuero duro para los delegados y representantes. Cuando digo fuero duro, por ejemplo, son inamovibles, o sea, solo pueden ser despedidos con una autorización del ministerio o del juez. Otros, en cambio, optan por una solución que es un fuero duro para los dirigentes sindicales y más blando para el resto del personal, para el resto de los afiliados. Uruguay ustedes después lo van a estudiar, tiene una solución de un fuero que es para todos los trabajadores afiliados, y con una especial intensidad para los delegados y las personas que fueron fundadoras del sindicato. Pero eso ustedes lo van a estudiar en la próxima clase, que va a ser dentro de 10 días. Eso es lo que se llama la universalidad subjetiva, que dice Hermida. Dice, bueno, cuando el legislador regula el fuero, tiene que decir, bueno, ¿a quiénes voy a comprender en el fuero? ¿Solo a los dirigentes o a todos los afiliados? Bueno, eso depende de la decisión de cada país sobre el que soberanamente lo elige. En general, todos los países protegen al dirigente y algunos otros protegen también a los simples afiliados. Eso depende, reitero, de cada país. Y también dice Hermida que está la universalidad objetiva, que es, bueno, ¿frente a qué protejo? ¿Solo frente al despido? ¿O también protejo frente a la rebaja de cargo, la sanción, la suspensión disciplinaria, la evaluación por desempeño mala, el no darle un premio, o sea, le doy a todo el mundo un doble aguinaldo, pero no se lo doy al presidente, el cambio de sucursal, el cambio de turno, en fin, imagínense ustedes que ya ustedes trabajan, por algo están en este turno, en este horario. Y bueno, ustedes saben que en el empleo hay muchas cosas que se pueden hacer para perjudicar a alguien. Pueden haber formas muy sutiles de perjudicar a alguien, o sea, en un concurso, después decir, no, este es el presidente, lo dejo para afuera, o decir, bueno, hay que ir a mandar el seguro de paro. Y bueno, mandemos a este que es el presidente y a 10 más, de afiliados. Que decir, hay muchas formas en las que uno puede perjudicar. No solamente piense en el despido. El despido es un poco el acto más claro, más evidente, porque pierde el ingreso del trabajador. Entonces ese es el que preocupa en general a las legislaciones. Pero uno puede optar por la legislación puede optar por una protección más amplia. En general, casi todos los países van hacia un régimen de universalidad objetiva, que vamos a ver que es el caso de la legislación uruguaya. Lo mismo respecto del aspecto cronológico, el aspecto temporal.
Es decir, uno puede decir, solamente protejo mientras trabaja, o sea, desde que ingresó hasta que es despedido, o inclusive puedo proteger en el ámbito presindical, en el ámbito preingreso, en el ámbito presindical, en el ámbito del preingreso al empleo. Es decir, acá básicamente es, bueno, yo cuando hago una entrevista, puedo decirle a la gente, che, ¿usted se piensa afiliar o no? ¿A usted le gustan los sindicatos o no? Eso sería un poco la idea de la protección previa o la protección posterior. Es muy teórica, pero podría pasar. Es decir, a mí me llaman, yo trabajo en recursos humanos, soy el gerente, y me llaman de una empresa, sí, yo sé que Yamila trabajó en su empresa, mire, quiero saber cómo era como empleada. Un desastre. No, pero mire, a mí me dijeron que era bárbaro, un desastre. Y yo estoy dando malas recomendaciones, no porque trabajaba mal, porque trabajaba muy bien, sino porque fue de la dirigente sindical. Entonces, yo sé que esto es muy teórico, porque muchos van a decir, ay, uno cómo puede hacer para evitar eso. Pero bueno, estamos hablando de la teoría. En la teoría, ¿verdad?, la ley podría proteger también, no solamente mientras trabaja el dirigente, sino tratar de evitar los actos de discriminación en las etapas de preselección sindical. No, che, este se presentó un concurso para entrar acá. No, pero mira que me enteré que este fue el presidente del gremio del puerto. Tirarlo para afuera. Eso es un poco la idea, ¿verdad? Bueno, para ir avanzando y terminando la clase, la protección internacional. Entonces, toda esta cháchara que acabo de mencionar está regulado en el convenio 98 de la OIT. Está regulado en el convenio 98 de la OIT y a su vez se creó un mecanismo especial por parte de la OIT que es la creación del Comité de Libertad Sindical. El Comité de Libertad Sindical es un órgano experto en el tema de libertad sindical, como su nombre lo dice, creado en el año 1951, que tiene 10 integrantes, 3 delegados de los obreros, 3 delegados de los empresarios y 3 delegados de los gobiernos, más un presidente que es un independiente. Son 10. Y ese comité lo que hace es estudiar las denuncias que se presentan contra un país cuando un sindicato o una cámara empresarial entiende de que ha habido una violación de la libertad sindical, cuando se entiende que ha habido una violación de la libertad sindical por parte de un gobierno. Todos los años hay denuncias ante este comité, todos los países, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en muchos países hay denuncias, ¿no? No, me vengo a quejar porque, no sé, imagínense, porque en tal empresa querían hacer un sindicato, echaron a todo el mundo y el gobierno no hizo nada para impedir eso. Entonces, hay muchas denuncias que se presentan todos los años ante este comité que estudia los casos y naturalmente, como ustedes saben, la OIT no puede aplicar sanciones. Este comité lo único que hace es, después de estudiar el asunto, a través de un procedimiento que es como un juicio, se presenta la denuncia, le dan traslado al gobierno involucrado, el gobierno responde, tiene que hacer un informe del gobierno, después, si hay prueba, testigos, documentos, etc., se analiza eso y después el comité lo estudia el caso y dicta una decisión que se llama dictamen, que es una opinión técnica que tiene más que nada un sentido político. Le dice, bueno, le dice al gobierno, usted deberá adoptar tal medida para subsanar tal cosa, usted deberá cambiar tal ley, usted deberá investigar tal cosa, usted deberá pedir, o sea, dice cuál es el curso de acción que tiene que hacer el gobierno para tratar de solucionar ese problema. Bien, entonces yo les decía que la norma más importante a nivel internacional es el convenio 98. Así como en materia del contenido de la libertad sindical, del derecho de asociación, es el 87, que si no leen el 87, ni se presenten al próximo parcial, ni pierden el tiempo, porque eso van a tener, la mitad de las preguntas son sobre el 87, la mitad de las preguntas son sobre el 87. Bueno, en el mismo año se aprobó el 98, que es el que protege al 87. Ya, por un lado está las libertades, que es lo que se puede hacer, los sindicatos y los trabajadores, y por otro lado hay otro convenio, que es el 98, que dice cómo se protege esas libertades. ¿Y qué es lo que dice el convenio 98? Lo que dice es que los estados tienen la obligación de establecer leyes
para proteger a los trabajadores contra todos los actos de discriminación en el empleo a causa de su actividad o afiliación sindical. Uruguay, durante 70 años, estuvo omiso, no tenía ley de fuero sindical. En el año 2005 aprobó la ley de fuero sindical que van a estudiar con Alicia Martínez. Después también el convenio establece que los estados deben dictar medidas para proteger las organizaciones, no ya el trabajador, a Juan González, sino también proteger a la organización frente a lo que se llaman prácticas desleales. Se van a estudiar después que una práctica desleal, por ejemplo, es cuando un empleador le da plata a los trabajadores para desafiliarse. O cuando el empleador crea un gremio, lo que se llama de paja, un gremio inauténtico. Imagínense que yo reúno, en la empresa trabajan 1000, y yo agarro a 20 y le digo, mire muchachos, le doy $2000 a cada uno y ustedes creen un gremio para competir con el otro gremio. Eso se llama un acto de desleal. Eso es una práctica desleal, una práctica de mala fe. Entonces, hay normas que protegen al trabajador y hay normas que protegen a las organizaciones. En Uruguay tenemos una ley que protege al trabajador, que es la ley que vamos a estudiar con Alicia en la clase próxima, que es la 17.940. Ley 17.940 que protege al trabajador. No tenemos en Uruguay reglamentada la otra parte del convenio, no tenemos, no tenemos en Uruguay reglamentada la otra parte del convenio que refiere a los actos desleales, a los problemas de la organización. Profe, ¿qué ley dijo? 17.940. 17.940. El convenio 87 y la ley 17.940 es el 65% del próximo parcial. ¿Qué es lo que dice, ya vamos finalizando, el convenio 98? Que reitero, este convenio está reglamentado en nuestro país por la ley que acabo de mencionar, la 17.940. Ese convenio dice que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Y dice, dicha protección deberá ejercerse especialmente, no dice únicamente, dice especialmente contra todo acto que tenga por objeto, primero, sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o de que deje de ser miembro de un sindicato. Despedir a un trabajador o perjudicarle en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical. Es decir, está protegiendo frente al despido, frente a la rebaja salarial, frente a la rebaja de cargo, frente al cambio de lugar de trabajo, frente al traslado, frente al cambio de horario, frente al cambio de turno, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, y para concluir, hay dos tipos de protección. Una, la de los trabajadores, y una, la de la organización. La del trabajador se le llama fuero sindical. Se le llama fuero sindical. Que el fuero sindical es como un paraguas. Creo que cuando llueve, hay algunos como yo que no le importa mojarse. Yo casi nunca uso paraguas. Pero la mayoría le molesta la lluvia y les gusta usar un paraguas. Bueno, imagínense un paraguas. ¿Qué función tiene el paraguas? Justamente evitar que alguien se moje cuando hay lluvia. Entonces, el fuero sindical es un poco eso, es un paraguas para proteger de qué? Para proteger de un acto antisindical. ¿Qué es un acto antisindical? Una medida empresarial o de una oficina pública que perjudica en el empleo al trabajador o al funcionario público. Yo soy, no, estoy inventando, ¿no? Yo soy director de la UTE y veo que se crea en mi sección un gremio. Digo, esto me lo quiero sacar arriba porque van a empezar a complicar la vida. Le digo, están trasladados, tienen que ir a trabajar ahora a Durazno. No, pero yo vivo en Montevideo, no importa, traslado a Durazno. Eso es un poco la protección frente a medidas de discriminación en el empleo. Entonces, ese fuero, ese paraguas, tiene, por un lado, un núcleo duro, que el núcleo duro son los instrumentos, las medidas legales de protección contra estas cosas que estamos viendo que perjudican el empleo. Fíjense la idea de que el núcleo duro son las normas o los mecanismos o los instrumentos, las medidas de protección de perjuicio en el empleo. Pero, como vimos hoy al inicio,
en muchos países, y en el caso de Uruguay es así, también se entiende de que deben dictarse otras medidas, otros mecanismos para facilitar la actividad sindical. Facilitar la actividad sindical. Eso se le llaman prerrogativas sindicales. Ahí ya no estás protegiendo el empleo frente a un acto de discriminación o de perjuicio en el empleo. Ahí es lo contrario, ahí se trata de facilitar que la persona pueda desarrollar esa actividad. ¿Esa actividad qué significa? De ir al Parlamento, de ir al Ministerio de Trabajo, de ir al local donde se reúnen los sindicalistas para programar una huelga o para programar una negociación colectiva o cosas por el estilo. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? Después vamos a ver. El que los trabajadores puedan poner una cartelera dentro de la empresa. El que los trabajadores puedan gozar de horas libres horas libres remuneradas, ¿no? Es decir, me voy de UTE, y bueno, hoy no vengo, mando a mi jefe, mañana no vengo. ¿Por qué? Porque me voy al Parlamento a protestar contra la UTE. O no sé, ahora en la universidad. No, nos vamos al Parlamento a protestar por el presupuesto. O, en algunos casos, sabe que Uruguay no tiene eso, la utilización de locales, la realización de asambleas en horario de trabajo, la retención de cuota sindical. Vamos a ver que eso que se llaman facilidades o medidas, en nuestro país tenemos algunas que están legisladas y otras que no. Unas que están legisladas y otras que no. Concluyo entonces con esta definición de Alfredo Villavicencio, que dice: el fuero sindical es un conjunto de medidas de protección no solo a favor del dirigente, sino también a favor del militante o activista sindical, y no solo contra el despido, sino contra cualquier acto de discriminación motivado en el ejercicio de su actividad sindical, además de un conjunto de facilidades que posibilitan el desarrollo normal y eficaz de la actividad sindical. Todo eso incluye el fuero. El fuero incluye la protección contra actos de discriminación, de perjuicio en el empleo, y también esas otras medidas. Esta es la teoría. Después ustedes, en las próximas clases, van a estudiar la cuestión de fondo. Tengan presente, y ahí sí no les hago más el cuento y termino, que además hay otro convenio de la OIT, que es el 135, hay otro convenio de la OIT ratificado por Uruguay, me olvidé decir eso. Uruguay ratificó el convenio 98 y lo reglamentó con la ley 17.940 del año 2006. Y también ratificó el convenio 135. El convenio 135 de la OIT no refiere a la protección de los sindicatos, sino que refiere a la protección de los delegados de empresa. Esto en Uruguay casi no existe. ¿Qué son los delegados de la empresa? Imagínense que, estoy inventando, imagínense que en la empresa Salus no hay sindicato. Y los trabajadores se reúnen, los funcionarios de ahí de Salus, se reúnen después de horas de trabajo, no cuando se dan, y dicen, bueno, no vamos a crear un sindicato, pero vamos a nombrar un par de delegados. Lo nombran a Federico y a Manuel Pereira, ¿verdad? Los nombran como delegados del personal. Y ellos van a negociar con la empresa, no, mire, queremos que el horario en verano, en lugar de entrar a las 8 de la mañana, entremos a las 7, así podemos ir más rápido a la playa, entonces queremos negociar con ustedes el cambio de horario. Y bueno, y además, ¿por qué no nos regalan 3 botellas de Salus sin gas a fin de mes? Así que es un beneficio para los empleados, bárbaro. No hay un sindicato, lo que hay son delegados. En Uruguay eso no es una práctica, porque en Uruguay o hay sindicato o no hay nada. Pero en algunos países existe la modalidad de las dos cosas. En algunos países hay sindicatos y además hay delegados de los empleados dentro de las empresas. Que en general esos delegados dentro de las empresas a veces son del sindicato, a veces no, porque a veces son elegidos por el personal para formar parte de comisiones internas dentro de la empresa. Comisiones internas, comisiones de seguridad y salud, cosas por el estilo. Entonces, este convenio es la protección no del dirigente sindical, sino del delegado elegido por el personal. Uruguay lo ratificó y dice más o menos lo mismo. Lo que dice el convenio más o menos es que los representantes elegidos por el personal tienen que ser protegidos frente a cualquier acto de discriminación. Esto, reitero, esto es, si los empleados se reuniesen en la empresa y dijeran, bueno, no vamos a crear un sindicato, pero vamos a tratar de tener delegados que sean los que defiendan nuestras cosas, y que se reúnan con nosotros, nos cuenten. Esto no es una práctica muy común en Uruguay, pero es una práctica más bien en los países europeos, bastante común en los países europeos, que además de sindicatos, también dentro de las empresas, hay delegados que cumplen otra función, no una función sindical. En algunos países los sindicatos tienen una función de negociación salarial,
negocian los aumentos, negocian ese tipo de cosas. Después tienen delegados que tienen una función más del día a día, que regulan, como yo les decía, están en cuestiones de seguridad e higiene, están en cuestiones de evaluación por desempeño, están en cosas más chiquitas que hay de funcionamiento dentro de las empresas. Se llama el doble canal, un canal sindical y un canal de representantes. No es el caso de Uruguay, que no hay esta práctica. Pero de todas formas, sepan, pues si no iban a decir, che, profesor, cuando leí los libros se comió un convenio, Uruguay ratificó este convenio que para Uruguay no agrega demasiada cosa en la realidad de la práctica, porque esa práctica no existe. Entonces en Uruguay tenemos protección de los sindicatos, tenemos protección de los representantes de los sindicatos. Hasta acá toda la parte teórica. Ustedes van a encontrar esta PPT después en la página EVA y otro material de estudio. Esto es la clase introductoria sobre este tema. La clase que viene, Alicia les va a explicar cómo funciona en la ley uruguaya, específicamente la ley de foro sindical. Miren que van a haber muchas preguntas en el parcial sobre ese tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Recordarles entonces, como dijimos al principio, que no hay clase ahora hasta el miércoles de la próxima semana. Hay paro el miércoles, hay paro el viernes, el lunes es feriado, y bueno, en principio, si no pasa nada raro, nos reencontraríamos el miércoles 12 de octubre, porque recuerden que el feriado pasa del 12 al 10, y ahí sí les pido especialmente que colaboren con Alicia, que hagan preguntas, que intervengan, como hace siempre Federico y algunos más, tratando de colaborar en esa clase ante tribunal que va a dar ella. ¿Alguna cosa que me olvidé? Veo que está Virginia, que está Federico, que está Alicia. Todo ok. Bueno, bárbaro. Entonces que tengan felices vacaciones y nos reencontramos dentro de 10 días. Muchas gracias, profesor. Igualmente para ustedes. Bien. Gracias. Gracias, Que pasen profe. bien. Gracias.